Esto es Espejos del Alma. Acerca de temas de desarrollo humano y crecimiento humano, como por ejemplo, Con Ana Miriam Ferráez. ¿qué hay entre la felicidad, la autoestima, la familia, las relaciones en general y muchos temas? Descubramos juntos Espejos del Alma. El espacio donde te entendemos para que juntos enfrentemos tus dudas e inquietudes. Con Ana Miriam Ferráez. Quédate con nosotros y aprende a conocer y resaltar lo mejor de ti. Comenzamos. Espejos del Alma. Espejos del Alma. Esta mañana la tengan llena de alegría, de satisfacción, de muchas cosas buenas que nos trae la vida día a día, retos que pues podríamos estar bien inconformes por lo que nos toca, pero la actitud es lo que cambia todo el panorama. Así que yo te invito a que te quedes conmigo sintonizando tu programa Espejos del Alma Clásico. Hoy es miércoles y toca el tema a un super tema. Realmente es un super tema. Pues ya forma parte de nuestro pool de colaboradores, Jorge. Hola, Jorge. Hola, ¿qué tal, Ana Miriam? Muchísimo gusto, gracias por venir. Y vamos a tratar el tema de autosabotaje. ¿Cómo pasar del autosabotaje al autoliderazgo? Tengo a Jorge Gallardo y déjenme, les platico un poco de él. Bueno, él llegó con nosotros a Espejos del Alma porque creo que tienes una especialidad de Master Coach. Correcto. ¿Verdad? Sí. Y realizas estos talleres de cómo lograr tus metas. En realidad, en el proceso de coaching se enfoca uno en el futuro, en la acción, en los resultados productivos y constantes. A la vez es un proceso de autoconocimiento. Ajá. Y también me he especializado en la terapia alternativa y en la consultoría. Bien, tú vives aquí en Jalapa. Desde hace 7 años. Yo soy de la Ciudad de México y ya Bien. tengo, gracias al cielo, 7 años viviendo aquí, muy contento. Muy contento. Jorge Gallardo, Master Coach Integral, y ya está con nosotros. Hoy vamos a hablar sobre el tema de cómo pasar del autosabotaje al autoliderazgo. Correcto. ¿Verdad? Y bueno, dinos cuál sería el problema original del ser humano que no permite que tenga estas dos. Bueno, más bien que tiene el autosabotaje y que no le permite llegar a la autorrealización. En realidad es solo uno, el miedo. Sin embargo, para efectos de este programa vamos a hablar de dos. Miedo e ignorancia. Cuando hablo de miedo me refiero a no solo al miedo en general, sino miedo a la vida, miedo a la muerte, miedo a los cambios, miedo a que algo muera dentro de nosotros cuando no sabemos que nuestra esencia es inmortal. Sin embargo, dentro de mi carrera como coach me he dado cuenta que el miedo más importante que nos detiene es el miedo a entrar en acción. Es el miedo a confrontarnos a nosotros mismos sobre la acción decidida y masiva hacia donde realmente queremos avanzar. Y bueno, cuando hablo de ignorancia no me refiero a ningún tipo de analfabetismo. Hay una ignorancia que es mucho más profunda, por falta de autoconocimiento, por falta de conciencia de uno mismo. Todos los problemas del ser humano actualmente residen en no recordar quiénes somos, ni por qué estamos aquí. Así es, todo eso reside en que olvidamos, ¿no? Claro. Y tenemos, en nuestro proceso es como volver a reconocer qué es lo que tenemos que hacer en esta vida. Claro. Mas, sin embargo, existe el autosabotaje, ¿no? Sí, claro, eso es algo bien latente y bien real. Claro. Y bueno, ¿cuál sería el hablabas de esto, de reconocer que somos seres divinos, ¿no? Que venimos a cumplir una misión. Claro. Pero también hablabas de que no podemos contactar nuestro dolor. A veces tenemos mucho miedo. Claro, y no solo eso, no podemos contactar con ese potencial, esa conexión divina mientras nos encontremos en el sufrimiento. Ok, pero a eso iba, como autoconocerse y reconocer esto siempre causa dolor. En realidad es una creencia, porque mientras estemos huyendo del dolor o haciendo más cosas por huir del dolor que por obtener placer en nuestra vida, vivimos en estrés, vivimos en sufrimiento. Y yo te puedo decir que la raíz del sufrimiento, bueno, tiene su
tiene su causa y su origen en particular. A mí me gusta definirlo como 4 principales raíces que originan el sufrimiento en el ser humano. La primera es tener en la vida eso que no queremos más para nosotros. La segunda es no tener eso que sí queremos para nuestra vida. La tercera es no distinguir la diferencia entre lo que queremos y lo que no queremos. Y la cuarta es no hacer lo que más amamos y queremos en la vida. Estas 4 razones, 4 causas originan el sufrimiento y son las que nos dan ese sentido de desconexión con nuestro ser, con nuestro propósito, con lo que venimos a hacer y cómo venimos a hacerlo. Entonces, podemos hablar también un poco a profundidad de eso en el proceso de coaching, en el proceso de terapia. Básicamente, antes de enfocar a una persona en su sueño amado, hay que eliminar estos orígenes del sufrimiento y del dolor. O sea, una persona sufre por estos 4 puntos. Claro. Únicamente. O sea, no queda el dolor, el temor a enfrentar el dolor por no sufrir. Es interesante eso porque en la tercera razón de no distinguir lo que queremos y lo que no queremos, es en realidad por eso mismo que mencionas, porque todos, desde el presidente de la nación hasta la persona más sencilla, se mide a través del dolor y el placer. Y muchas veces hacemos más cosas por rehuirle al dolor que por conquistar el placer. Sin embargo, es un enfoque muy tensionante. ¿Por qué? Porque si tu foco está en el dolor, tarde que temprano te alcanza. Pero muchas veces nos cuesta tanto trabajo dejar de prestarle atención a eso que no necesitamos, que no queremos, que no buscamos, que no merecemos, para hacernos preguntas por así decir, ok, ¿qué sí quiero? ¿Qué sí necesito? ¿Qué sí anhelo? ¿Qué sí busco? Y sobre todo, ¿qué sí merezco? Entonces, muchas veces el dolor es un medio necesario para poder conquistar la satisfacción, el placer, la realización. Sí, porque realmente existe. Es real, ¿no? Claro. Existe el miedo a la muerte, existe muchas situaciones que de alguna manera también para poder salir del fango, ¿no? O de donde estás metido y de todo esto, tienes que contactarlo. Claro, eso es algo bien real. Todas las personas hasta cierto punto necesitamos tocar un fondo de sufrimiento, conocer el dolor para así animarnos a salir, a levantarnos de ese pantano del dolor y la mediocridad. Pero muchas veces no nada más con una vez, sino tiene que ser en tu vida esa manera de transformar tu vida a base de sufrimiento, logro, ¿no? Mira, afortunado o desafortunadamente, la vida está altamente comprometida con nuestro despertar y todos los seres humanos venimos a aprender. Sin embargo, existen 2 formas de aprender: a través de aprendizaje gradual, consciente y responsablemente, o a través de impacto brutal. Claro. Nosotros elegimos, ¿no? Claro. Y muchas veces el no elegir es como elegir inconscientemente. Entonces, cuando uno no elige enfocarse en lo que uno más ama y quiere, automáticamente uno está eligiendo, pues aprender a bola de trancazos. Así es, tienes toda la razón. Pero háblame en dónde entra el autosabotaje. O sea, ¿por qué nos hace lo que nos hace? En resumen, el autosabotaje es no creer que podemos, no sentir que merecemos y temer a lo que podemos lograr. Sin embargo, el autosabotaje también tiene su origen y también tiene asimismo su forma de salir de ahí. ¿Qué es el autosabotaje? El autosabotaje, se experimenta y se vive de muchas maneras en la vida. Cuando uno está haciendo algo que no lo apasiona, en un trabajo el cual es muy demandante y no es satisfactorio, cuando uno no tiene suficientes recursos para satisfacer sus necesidades, cuando uno se da cuenta que sus necesidades no cumplen a un bien mayor, están basadas en puros deseos del ego, de la mente. Entonces este tipo de acciones te llevan a irte desgastando cada vez, a alejarte del objetivo original. Y bueno, ¿por qué existe? O sea, ¿sirve tener autosabotaje en determinado momento de la vida? Tanto como que sirva, en realidad sí sirve siempre, todo sirve a una causa, pero la pregunta es cómo lo estás utilizando. Porque te voy a decir algo, si tú me preguntas qué origina el autosabotaje, son principalmente 2 cosas: la mente
y el ego. Y bueno, la mente es una tremenda y extraordinaria herramienta. Es una máquina técnicamente para resolver problemas, pero cuando no tiene un problema concreto que resolver, crea más problemas de los que resuelve. Entonces, cuando la mente es tu terapeuta, por decirlo de alguna forma, bueno, pues te lleva a todos lados, porque la mente, para que exista, necesita del tiempo. Entonces la mente se va a ir al pasado y te va a decir que era atrás donde estaba tu felicidad, que era atrás donde estaba tu realización, que era en tal relación, en tal trabajo. O por el otro lado, cuando se le acabe el pasado, se va a ir al futuro y va a llorar y va a preocuparse, o va a decir, no, ahorita no puedes relajarte. Te vas a poder relajar cuando tengas otro hijo, o otro trabajo, o otro coche, otra casa. Siempre está atrás o adelante. Pero solo hay 2 días en la vida en el cual no puedes hacer nada. Y ese día es ayer y el otro día es mañana. Pero la mente no conoce el aquí y ahora. No conoce el tiempo. Entonces, ese es el primer factor del autosabotaje. No enfocar a la mente y tener una mente bulliciosa, mañosa y poco entrenada. Sí, qué bárbaro. Fíjate, te voy a platicar, les voy a comentar algo. Yo medito aquí en el Sendero, en Jalapa. Y en una meditación, bueno, pues yo lo que pedía era como sanar mi mente. Curiosamente, me sale así como como si algo me estuviera soplando, ¿no? Así como algo que me estuviera diciendo, tú no vas a poder. Hagas lo que hagas, tú no vas a poder. Pero yo había pedido esa sanación, ¿no? Quiero sanarlo. Una vez que salió esto, así, pues después de la meditación, le comenté a mi maestra de ahí del Sendero, mira, me acaba de suceder esto. Y lo maravilloso fue que estaba en el inconsciente, saboteándome. Claro. Una vez que sale y me dice, tú no vas a poder, lo acabas de decir. O sea, ¿por qué no? Y eso es un regalo, porque en realidad el poder escuchar, poder detectar y acorralar al ego, exactamente, es en realidad un tremendo regalo. No, bueno, yo ya no sabía si brincar, llorar, emocionarme o qué. Decía, qué maravilloso pedir sanar tu mente de algo tan canijo. O sea, porque de ahí viene mi autosabotaje. Claro. Inconscientemente, aunque yo no lo estaba teniendo consciente, me estaba repitiendo tú no vas a poder. Y tú no vas a poder, ¿no? Entonces, como que es una energía que vas en contra de eso. Ya ahorita, pues, vámonos juntos, ¿cómo que no voy a poder? Claro que voy a poder, ¿no? Pero tenía que reconocer ese regalo. Claro, y sobre todo también comprender el diálogo interno, porque cuando te identificas con tu mente, entonces compras toda la basura que muchas veces trata de venderte de ti, sobre los demás, sobre la vida misma, y lo haces tuyo. Crees que esa voz que escuchas dentro eres tú. Ajá. Y es una de las primeras cosas que la meditación te entrega, el poder desidentificarte de la voz de la mente, que está al final del día manipulada también por el ego. ¿Ya escucharon? Ay, qué bueno, es que sí, tienes mucha razón. Por eso hay que meditar. Claro. Un ratito, ¿no? Decía Kirpal de realizar antes de salir de tu casa. Kirpal, una maestra de yoga. La conozco. ¿Sí? Sí, súper amiga mía. Uy, bueno, estuvo aquí el lunes, que decía que 3 minutos de meditación al día en la mañana antes de salir de tu casa. Y ya traes todo el equipaje para el resto del día, ¿no? Claro, la meditación es como una forma de afinar la mente, como si fuera un instrumento. Así instrumento lo afinas cada que lo vas a utilizar, entonces. Claro, es cierto. Y bueno, platícanos de esto de las agendas, ¿cómo funciona? Mira, en realidad, en mi trabajo como coach, así como en la universidad nos enseñan luego a crear un proyecto de negocios, muchas veces nadie nos ha enseñado a cómo crear un proyecto de vida el cual esté basado en conquistar el sueño más amado. Ajá. Con qué recursos tenemos, qué plan de acción podemos emprender para conquistarlo a través de propósitos anuales, de objetivos mensuales, metas. Una manera de abatir, tareas, claro. Jorge, de abatir el ego, es teniendo un plan escrito. Por supuesto. Porque la mente no es que sea nuestra enemiga, es que no hemos sabido utilizarla, no hemos sabido enfocarla en lo que más amamos. Entonces, si la estamos enfocando en eso que no queremos más, nos va a dar 1001 razones por las cuales
seguimos atados a eso, pero mientras nos hagamos las preguntas correctas, ¿qué sí quiero? ¿Cómo puedo conquistarlo? ¿Qué recursos tengo? ¿Cómo puedo lograrlo? Entonces la mente también es maravillosa y te da toda una serie de recursos capacitadores para poder enfocarte en eso y encontrar soluciones creativas. A través de tu taller de coaching, tú das talleres, ¿no? En realidad doy muchos talleres diversos. También digamos que la línea principal de trabajo es el coaching, porque en realidad es lo que da resultados más grandes y más rápido. Y tú nos ayudas a elaborar este plan de vida. Claro, en realidad también la Agenda Integral 2012, más que una agenda, más que un libro, es una guía práctica para poder conquistar ese sueño, ir de la mano paso a paso para poder establecer, ok, ¿cuál es mi último sueño? ¿Cuál es mi última visión? ¿Y cómo puedo conquistarla? El autosabotaje también se da cuando en vez de elevar nuestros estándares de acuerdo a nuestro sueño personal, terminamos rebajando nuestro sueño al nivel de nuestras incompetencias o nuestras malas actitudes. Yo lo que enseño a la gente es a aprender cómo incrementar sus competencias profesionales y cómo rediseñar sus malas actitudes en actitudes positivas que los lleven paso a paso a conquistar metas y objetivos desafiantes a nivel personal, profesional, familiar, social. Muy bien. Y te haces preguntas bien así, ¿no? De esos de, ay, no tengo ni idea qué es esto, pero sí están muy concienzudas, ¿no? Sí. Como por ejemplo, ¿tienes la absoluta certeza de saber hacia dónde va tu vida? En realidad, nadie puede tener absoluta certeza de nada. Eso se forja sobre la marcha. Sin embargo, cuando es el trabajo en realidad del coaching, hacer preguntas poderosas que te lleven a respuestas poderosas, porque si la calidad de vida que tenemos depende del tipo de preguntas que nos hacemos. Si nos hacemos preguntas tan poderosas como ¿por qué siempre me pasa eso a mí? Entonces la mente va a responder en esa medida, se va a ir al pasado y va a encontrar un par de ejemplos buenos en los cuales has actuado mal o has cometido errores y se va a agarrar de ahí para hacerlo grande. Claro. Sí es cierto, sí es cierto. Y bueno, esta otra pregunta que veo aquí en la agenda, ¿estás cansado de tu mediocridad personal? Suena más fuerte de lo que ves, ¿no? Pero en realidad la mediocridad es como dicen, ¿no? Medio crees en ti, a ratos crees, a ratos no crees, ahora sí que es pensar como los demás, sentir como los demás, actuar como los demás, y eso eventualmente te lleva a creer que el sufrimiento es lo único que existe. Sí, es cierto. Oye, qué buena filosofía esta de mediocridad, medio creer, ¿no? Claro. O sea, nos la pasamos como medio creyendo todo en la vida y por eso es que ni nos los creemos nosotros mismos, ni le creemos a nadie, ni queremos aterrizar nuestros proyectos tampoco porque, pues, ¿quién lo va a creer, no? Claro, y en realidad amamos, pero no amamos demasiado. Odiamos, pero no odiamos mucho. Somos felices, pero no tanto. Pero tampoco somos demasiado infelices como para hacer algo al respecto. ¿Se entiende? Entonces, así es como funciona. El segundo factor, así como ya hablamos un poco de la mente, el segundo factor es el ego. Uh-huh. ¿Qué es eso del ego? El ego es eso que tú crees que eres, pero en realidad no lo eres, porque los demás te dijeron que eso eras y tú lo creíste. Es el autoconcepto, es el falso yo. Y ese ego a ratos está en un polo de la autoimportancia y sientes que todo lo sabes, que todo lo mereces, que todo lo puedes. Y de un segundo a otro se va al otro extremo, la autolástima. Y caes en la victimización, el martirismo y bueno, te sientes que eres del tamaño de un perro pequeño y que indefenso ante la vida. Y en realidad ni la autoimportancia ni la autolástima es lo que en realidad somos. Entonces esa dupla de la mente y el ego, cuando la mente es tu terapeuta y el ego es tu coach, es prácticamente imposible crear una vida valiosa, una vida llena de realización. Sí, es cierto. Bueno, pues realmente es impresionante todo esto que comentas, porque tienes toda la razón. La cuestión es saber cómo manejar todo esto, ¿no? Claro, por supuesto. A través de un coaching. Jorge Gallardo Espinosa, déjenme les platico un poco de él. Bueno, él es consultor de numerología certificada por Cóndor Blanco Internacional, también terapeuta certificado en Aura Soma, lo cual me gustaría tocar los temas más adelante. Por supuesto. Y máster en iridología.
Bueno, estamos hablando de que tiene aquí un centro, ¿verdad? Correcto. Que se llama... Semillas del Sol. Semillas del Sol, ok. Y pues tienes aquí un tríptico, tengo en mis manos un tríptico que se llama Coaching de Proyectos de Vida, y esta de la gira integral. Esto de la gira integral 2012 es un conjunto de 8 distintos talleres, unos con enfoque práctico de liderazgo y coaching, otros con enfoque místico de meditación, naturismo, etcétera. Déjame comentarles, claro, que se oye interesante, se ve muy interesante. Por ejemplo, del que estamos hablando, del autosabotaje al liderazgo, ¿no? Es como algo que va incluido en este paquete, ¿no? Claro. Y ahí viene lo que es el auto-coaching integral. Ese es otro taller. Mira, y eliminando patrones y creencias limitantes. Ese es el tercero. Luego, ¿cómo crear un proyecto de vida? Correcto. Y viene lo místico, que también me llama mucho la atención, la meditación y chamanismo. Claro. Técnica de protección energética. En realidad, esos 8 talleres los hice utilizando la agenda integral como una plataforma, porque en realidad esta agenda son herramientas prácticas y místicas para ahora sí que sanar nuestro cuerpo, corazón, mente, espíritu, y poder enfocar todo ese tremendo potencial. ¿Lo estás realizando este taller aquí en Jalapa? Sí. Ok. ¿Tienes por abrir uno o está uno ya corriendo en este momento? Ahorita no tengo nueva fecha, pero voy a dar también mis datos para poder estar en contacto con gente interesada. Ahorita el próximo taller que tengo en puerta es uno titulado El poder de las piedras y los cristales. Ese es ahorita. También tenemos un tema de este agendado ya, gemoterapia, ¿verdad? Y bueno, pues podemos complementarlo con lo que nos puedes dar a conocer desde tu punto de vista, ¿no? Claro, eso me encantaría. Claro. Bueno, pues vamos a continuar con el tema, porque hoy estamos abordando cómo pasar del autosabotaje al autoliderazgo. Ya estuvimos hablando con Jorge acerca de lo que es, bueno, el sufrimiento, la raíz del sufrimiento, cómo nos autosaboteamos, y ahora me gustaría que nos fuéramos más a por qué podemos, o cómo podemos darnos cuenta si nos estamos autosaboteando. Ok, en realidad hay muchas formas de detectar ese autosabotaje en nuestra vida. El autosabotaje, como te dije, se da cuando nos damos cuenta que no estamos realizando lo que sabemos dentro de nuestro ser que podemos lograr. Cuando no nos comprometemos y no logramos eso que dijimos que íbamos a hacer. Cuando no estamos obteniendo los resultados que deseamos para nuestra vida. Entonces, ahí es donde el autosabotaje, se ve a full en la vida, cuando no somos lo suficientemente prósperos, felices, conscientes o libres. No libres del marido o del gobierno, en realidad libres de nosotros mismos, liberar nuestro potencial. Porque hablabas de que teníamos dos problemas que originan al ser humano, en cuestión del sufrimiento, ¿no? Lo que nos lleva al miedo y a la ignorancia. Correcto, el miedo y la ignorancia, es chistoso porque, como te platicaba, en realidad el miedo es el único problema original. El miedo de la mente es la ignorancia. El miedo del corazón es el egoísmo. El miedo del cuerpo es la indecisión. El miedo del alma es el sufrimiento, ¿se entiende? Pero al final del día estamos hablando de la misma cosa, que es miedo. Muy bien, y hablabas también de que habría 4 pasos, ¿no? De que nos llevan hacia ese sufrimiento. No tener lo que sí queremos en nuestra vida. Tener eso que no queremos más para nosotros. No distinguir la diferencia entre lo que queremos y no queremos. Y no hacer lo que más amamos y queremos en la vida. En realidad estas son las 4 principales razones y raíces del sufrimiento. Y bien, entonces ahí otra vez te pregunto, ¿qué es lo que el autosabotaje cómo lo detectamos? Bueno, el autosabotaje lo puedes detectar cuando no estás, como te comentaba, no estás obteniendo los resultados deseados, cuando no eres feliz, así de sencillo, cuando tu cuerpo está enfermo, cuando te sientes tenso. En el corazón lo puedes sentir cuando tienes miedos, cuando tienes venenos como la rabia, como los celos que vienen de la comparación.
lo puedes detectar en tu mente cuando te apegas al pasado o a un futuro que aún no llega. Lo puedes detectar cuando tienes sufrimiento, no te sientes satisfecho en tu vida. Esas son las razones básicas para poder detectar el autosabotaje en tu vida, cuando sientes que podrías estar haciendo mucho más por ti y por los demás. Es ahí en esos momentos cuando te das cuenta que no tienes un trabajo el cual te satisface, que estás gastando dinero de más en cosas que no necesitas para impresionar a gente que ni le caes bien. Ese tipo de pequeñas y grandes señales son las que nos hacen darnos cuenta que estamos autosaboteando nuestro progreso y sobre todo nuestra felicidad. Pero dime, Jorge, ¿cómo podemos entonces abatir el autosabotaje y poder entrar en el autoliderazgo? Básicamente el proceso de autoliderazgo se da en 8 niveles o 8 pasos, de los cuales me gustaría, y vamos a estar hablando aquí de forma breve, pero concisa. Y esos, digamos que el proceso de autoliderazgo es muy chistoso porque en la sociedad nos enseñan a ser líderes y dicen que ser líderes es liderar a un grupo de personas o de colaboradores, a un departamento en una empresa, ser líder de un país, de un ejército. Sin embargo, no nos enseñan a ser líderes de nosotros mismos. Y eso es lo más básico primero a aprender. Cómo ser líder de uno mismo, cómo liderear tu vida hacia dónde realmente quieres llegar. Entonces, esos 8 niveles se dividen en 2 partes. La parte interna del autoliderazgo y la parte externa. La parte interna del autoliderazgo consta de 4 pasos. Lo que yo le llamo la búsqueda. ¿La búsqueda de qué? La búsqueda de una vida distinta. Producto muchas veces de shocks o impactos profundos a nivel personal, profesional, una enfermedad, una experiencia cercana a la muerte de un familiar cercano, una ruptura emocional, una quiebra económica. Este tipo de impactos profundos son los que muchas veces nos hacen iniciar la búsqueda. ¿La búsqueda de qué? De un cambio. Pero solo cuando la incomodidad es más grande que la comodidad de estar atascados, entonces es ahí donde tenemos el hartazgo suficiente y la energía básica para llevarlo a un deseo ardiente de cambiar la vida en todos sus aspectos. El segundo paso del autoliderazgo es el autoconocimiento. El autoconocimiento es poder mirarte de forma honesta y objetiva para reconocer tu inmensa luz y también tus sombras más profundas. Autoconocimiento es darte cuenta de que en realidad conocerte a ti es conocer a Dios. El tercer punto es la confrontación. ¿Confrontación de qué? De las 4 grandes sombras de todo líder. El miedo, el egoísmo, la duda y el sufrimiento. Cuando tú las confrontas, te das cuenta que en realidad esas son energías bajas que no han pasado por un proceso de autoliderazgo, no las has asumido como propias. Entonces en ese proceso uno transforma el miedo en valor, el egoísmo en amor, la duda en conciencia y el sufrimiento en felicidad. Es el tercer paso. El cuarto paso es la responsabilidad. A mí me gusta mucho esa palabra responsabilidad porque es ¿sí? Cuéntame por qué. A mí, bueno, en la traducción al idioma inglés se dice responsibility, y si tú separas esa palabra es response y ability, lo cual es la capacidad para responder, la habilidad para responder. ¿Responder por qué? Por ti, por tus decisiones, por tus sueños. Un adulto no es adulto hasta que se hace responsable al 100% de todo lo que pasa y también de lo que no pasa en su vida. Eso es el poder que da la responsabilidad. Muchas veces la gente le huye a la responsabilidad y cree que es algo, bueno, vaya, como que abrumador incluso. Pero la responsabilidad en realidad es lo que te puede llevar a conquistar la libertad que tanto quieres y anhelas. En la medida de qué tamaño es la libertad que quieres conquistar, de ese mismo tamaño tiene que ser tu responsabilidad para responder por todas las áreas de tu vida, personal, profesional, familiar, social. En realidad esos 4 primeros pasos son la parte interna del autoliderazgo. Y la parte externa del autoliderazgo inicia cuando, asumes que los cambios que quieras únicamente dependen de ti. Y entonces empiezas a crear la visión de un sueño. El quinto nivel o paso del autoliderazgo es el sueño y el compromiso
que estableces para conquistar ese sueño. Cuando hablo de un sueño, no hablo de andar en las nubes o andar ahí bobeando. Un sueño es tener una visión que te inspire y tener, a través de trabajo, traer abajo del cielo a la tierra una visión en un plan de acción concreto. El sexto paso del autoliderazgo es el amor propio. En realidad todos sabemos lo que es autoestima a nivel conceptual, ¿no? Quererte más, amarte y valorarte más. Sin embargo, a la hora de la práctica no sabemos cómo utilizarlo muchas veces. Miramos, ¿Cuál dijiste? El autoestima. Uh-huh. El autoestima no es verte ni más grande ni más chico que los demás. El autoestima se da cuando te conoces a profundidad y entonces puedes conocer a los demás. El autoestima es darte cuenta que por el simple hecho de ser y de haber nacido, todos merecemos ser prósperos, felices, sabios y libres. El sexto paso del autoliderazgo, el Pero séptimo. vamos con calma. La autoestima, entonces, nadie te la quita. En realidad, la autoestima es una protección tremenda en un mundo como este y nadie te la puede quitar. ¿Por qué? Porque cuando uno cree que ha sido lastimado, en realidad tú diste ese poder a alguien más para que te lastimara. La autoestima es una protección invisible que te permite simplemente ser y hacer la versión más elevada de ti y de tu ser interno. El autoestima es esa fragancia que puedes ir impregnando a través de todos, porque prácticamente ¿cómo puedes amarte si no te conoces? ¿Cómo puedes valorarte si no sabes cuáles son tus mayores dones, talentos, tus actitudes, tus competencias? ¿Se entiende? Básicamente el autoestima es, parece que el punto básico, el punto, si quieres llamarlo, el autoliderazgo es el paso 0 y la autoestima es el paso 1, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque en realidad con el autoestima básico tú puedes irte abriendo camino y darte cuenta que mereces ser feliz. Claro, o sea, a lo que voy es que nos gustaría a todos escuchar desde tu punto de vista que no es cierto eso de que vivimos sin autoestima o no tenemos autoestima. No, en realidad simplemente está ahí olvidado en un rincón. ¿Por qué? Porque también todo tu conocimiento lo has dejado ahí olvidado. Uno no puede amar a alguien que no conoce, ¿estás de acuerdo? Claro, por supuesto, ni tampoco puedes dar lo que no tienes. Total. ¿Verdad? Y en realidad eso es también el proceso de autoliderazgo. Conquistar esos frutos primero para poder compartirlos con los demás. Y después del autoliderazgo ibas a hablar de algo más. Después de la autoestima. Autoestima. Sí, correcto, no te preocupes. Sigue el séptimo paso, que es conquistar el poder personal. El poder personal, la autonomía, es encontrar dentro de ti la respuesta a todas las preguntas que siempre te has hecho. Es darte cuenta que dentro de ti está contenido el potencial para ser, hacer y tener todo lo que tú decidas lograr. ¿Qué es la autonomía? Es simplemente darte cuenta que dentro de ti están todos los recursos para cumplir con tus sueños más amados y elevados. Bien. Y esa es la parte externa, ¿verdad? De lo que es el autoliderazgo también. Claro, y ya el fruto más maduro del autoliderazgo es el octavo paso, cuando creas tu proyecto de vida, cuando ya te das cuenta que tienes dentro de ti, que nunca han estado fuera de ti, todos los recursos para conquistar tu sueño más amado. Y llámale sueño más amado a metas tan sencillas como obtener un trabajo que realmente te remunere y te haga sentir apasionado, tener los recursos materiales que quieres y mereces, tener una relación estupenda contigo mismo, con tu pareja, con tu familia, con tus medios sociales. Y por ejemplo, Jorge, dime, ¿se puede llevar un proyecto de vida en el sentido, bueno, porque me imagino que muchos queremos realizar un proyecto de vida donde la abundancia, el tener, ¿no? Un buen sueldo, un buen trabajo, viajes, ¿qué te puedo decir? Un carro, ¿no? Pero ¿qué tal, por ejemplo, yo quisiera hacer un proyecto de vida como para disfrutar día a día, tener plenitud día a día, vivir la diversión y el gozo y el placer de lo que hablabas al principio todos los días? ¿Se puede realizar un plan de vida? Por supuesto. De hecho, todo plan de vida integral tiene como base eso. ¿Por qué? Porque somos seres integrales, somos seres que tenemos
un cuerpo físico que tiene ciertas necesidades, tenemos un cuerpo emocional que tiene otras tantas necesidades, un cuerpo mental que también hay otra forma de satisfacerlo, y sobre todo un cuerpo espiritual. Entonces, un plan de vida integral en realidad te lleva a conquistar la riqueza material, que claro, en efecto es importante, pero también la fortuna emocional, relaciones sanas y felices y armoniosas. También ¿Por qué te tocas el plexo solar? No, me toqué. Como llevándole a poder. Es que en realidad eso es parte de lo que trabajo, es como una anclar la energía. Entonces cuando quiero como reforzar un punto, tengo como esa... no es una maña es algo negativo. Sí, Esta es como una ancla positiva. No, está bien, digo, porque... Sí, para los radioescuchas que no me pueden ver, sí, definitivamente no ven todas las cosas que hago. Aquí, justo en el centro del plexo solar, en el centro de la boca del estómago. Y sí me llamó la atención porque te arraigaste. Claro. Eso es parte de ahora sí que algunos le llaman encantaciones, otros le llaman, anclas energéticas. Cuando estás en un estado de poder personal, ahí refuerzas esa ancla y regresas en un segundo a ese estado emocional. Wow, pues muchas gracias por el tip. y bueno, no fue así, pero lo percibí. Entonces, bueno, pues muchas gracias. La verdad es que me llama mucho la atención que a través de estos 8 pasos, porque yo he tomado coaching con una amiga en México que también es coach, y me llevó a hacer un tipo como de esquemita, ¿no? Pero lo que me llama mucho la atención es cómo desarrollaste la agenda y con estos puntos del autoliderazgo, porque una cosa es el proyecto de vida, claro. Otra cosa es deshacerte del autosabotaje y otra cosa es llegar al autoliderazgo, ¿no? Totalmente. Y lo estás conjuntando a través de este proyecto de vida y a través de varios pasos, claro, en este taller, ¿no? Y en realidad, cuando uno no se ha deshecho primero de ciertos miedos, ciertos apegos, ciertas dudas, es más difícil crear un proyecto de vida. ¿Por qué? Porque lo vas a crear desde la necesidad. Y la necesidad habla de una carencia. Cuando has pasado por el proceso de autoliderazgo, en realidad el 8º paso es ahí empiezas a crear el proyecto de vida. Pero ya hiciste un trabajo previo. ¿Para qué? Para hacer un proyecto de vida no desde la necesidad, sino desde el merecimiento. Oye, Jorge, ¿cuánto tiempo te lleva realizar este autoconocimiento y todo esto como para ya aterrizar? Ya, me voy con mi proyecto de vida. En realidad, bueno, yo lo manejo, siempre hago primero un diagnóstico integral en donde reviso cómo están las necesidades del cuerpo, el corazón, la mente y el espíritu. Dame un segundo, en un momento regresamos para que me expliques a detalle cómo haces tu diagnóstico. Me parece perfecto. Vamos. Adelante, bueno, pues ya estamos de regreso, ya en la recta final del programa. Recuerden que hoy es miércoles, mañana tenemos la continuación, la parte 2 de este tema tan interesante con Jorge Gallardo, cómo pasar del autosabotaje al autoliderazgo. Tenemos una llamada al aire y me gustaría darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Lucila, para servirte. Hola Lucila, bienvenida a Espejos del Alma. Me da muchísimo gusto que estés ya en sintonía desde el inicio del programa. Y bueno, me gustaría escuchar tu comentario. Mira, lo que pasa es que dices el decreto. Y no lo apunté bien, se lo pedí a la chica que lo dio. Pero fíjate que al estarlo escribiendo y de estarlo con lo que estás comentando ahorita, y lo volví a decir, lo volví a decretar y me dieron unos escalofríos y muchas ganas de llorar. Bien. ¿Qué nos puedes comentar, Jorge? En realidad, el poder de las afirmaciones y los decretos es impresionante, porque cuando decretamos, todo nuestro ser decreta y vibra con esa frecuencia. En realidad, los grandes problemas del ser humano vienen cuando no tomamos decisiones correctas. Y como bien lo dice el decreto, yo decido conscientemente conquistar el amor propio y el poder personal para dejar ir totalmente el autosabotaje en mi vida. En realidad ese es un decreto muy poderoso. ¿Por qué? Porque tal vez a nivel intelectual no lo comprendemos, pero todo nuestro ser lo siente, lo vive, lo experimenta. Entonces ese despertar del ser viene de muchas formas. Y la emoción
el sentimiento detrás es el que nos permite darnos cuenta del trabajo que se está haciendo. Entonces, muchas felicidades. Una parte de su ser interno está anhelando ese despertar. Gracias. Gracias, Lucila, por compartir. Y bueno, como dice Jorge, parte de tu ser interno está listo para despertar. Solamente respira, permítete fluir, dejar y soltar ir todo lo que ya no te sirve. Y vas a ver que vas a lograr cambios muy positivos. ¿Te puedo comentar algo? Claro que sí. Mira, hace 2 años la pareja que yo tenía me pidió que me casara y no lo acepté porque yo tenía miedo de empezar de nuevo, porque yo estuve casada, pero el divorcio fue por infidelidad demasiada. Y ese fue el miedo el que me hizo no volverlo a experimentar, y me alejé de esa persona y aún amándolo como yo lo amo. Bien, pues lo que te puedo comentar es que parte también de tu ser interno está diciéndote que te puedes abrir a nuevas posibilidades en tu vida. ¿Sí? Gracias, Miriam. Y pues la verdad es que vale la pena, te lo mereces. Gracias, Miriam. Te mando un beso, Lucila. Y a ustedes también. Gracias. Todo lo que ustedes, desde que yo te empecé a escuchar, todo me ha servido. Todo. Y esto me movió más que no tienes idea. De pues, verdad. Regalos del universo para todos ustedes. Gracias, Miriam. Lo mismo te deseo a ti y a la persona que está ahí. Gracias. Abre tu corazón y fluye, y jamás te sientas avergonzada de tus sentimientos. Fluye con ese amor y ábrete a nuevas posibilidades. Sufrir es no comprender que el río siempre fluye. Sí, así es. Y es que no lo puedo evitar. Me sigue. Respira, Lucila, respira. Sí. Contacta la emoción y permite que salga. Ya no quiere estar ahí. Coméntanos algo de lo que hablábamos ayer del tema. Bueno, a grandes rasgos ayer estuvimos tocando el problema original del ser humano, el cual es miedo e ignorancia. En mi experiencia yo me he dado cuenta que existen muchos miedos, sin embargo, el miedo más grande es el miedo a entrar en acción, porque solo la acción mata el juicio. Cualquier juicio que podamos tener sobre nosotros, sobre los demás, sobre la vida misma, se confronta a través de acciones masivas hacia lo que sí queremos conquistar y lograr. Y asimismo la ignorancia más profunda es la falta de autoconocimiento, ya que el autoconocimiento es la mejor medicina para el alma. El autoconocimiento, como ayer lo platicamos, nos da la respuesta a preguntas tan esenciales como ¿quién soy yo? ¿Cuál es la personalidad en la cual me puedo apoyar para conquistar mis metas y objetivos? ¿Cuáles son mis mayores dones y talentos para servirme y servir a los demás? ¿Cuáles son las lecciones que necesito aún aprender o repasar? ¿Y cuál es mi misión en esta vida? Estas preguntas son básicas, no porque sean muy sencillas, sino porque son tan básicas que es prácticamente imposible crear una vida valiosa y consciente sin tener una respuesta clara de ellas. Sí, es cierto todo lo que comentabas ayer y hablabas de varios puntos importantes como para liberarnos de esta, pues del sufrimiento también, ¿no? Más que puntos, más que pasos, a mí me gustaría llamarlo como los 8 niveles distintos del autoliderazgo. Entonces, básicamente este proceso está descrito en 8 niveles, 4 niveles internos, 4 niveles externos. Y en realidad a mí me gusta comparar el proceso de autoliderazgo con el crecimiento de un árbol. ¿Por qué? Porque la búsqueda de una vida distinta es la semilla inicial de este proceso. Una segunda etapa se da con las raíces, que es el autoconocimiento, cuando te enraizas en lo que en realidad eres, cuando te das cuenta de tu tremenda luz y también de tu sombra más profunda. Es ahí donde puedes elegir integrar esta sombra y ponerla al servicio de un bien superior. El tercer nivel, lo que me gustaría llamar como el tronco, es la confrontación de las 4 sombras del líder. Cómo transformar el miedo en valor, el egoísmo en amor, la duda en conciencia y el sufrimiento en felicidad.
Asimismo, el cuarto paso, el cuarto nivel, son las ramas de la responsabilidad, que estas crecen cuando asumes el 120% de la responsabilidad por equilibrar tus 4 áreas de la vida: personal, profesional, familiar y social. El quinto paso es las flores del sueño y el compromiso. El sueño, como decíamos ayer, no es andar en las nubes, sino es tener una visión la cual te inspire, la vida de tus sueños, una vida que te haga vibrar hasta lo más profundo de tu ser, una vida digna de ser vivida y compartida con todos los seres. Es este sueño el que te hace llevar el compromiso final, y entonces es donde empiezan a crecer estas hojas. Las primeras hojas del árbol del autoliderazgo se dan con las primeros metas y objetivos que se empiezan a cumplir. Las flores del autoliderazgo es el autoestima. Es cuando uno ya recicló la autolástima en autoconfianza y la convirtió esa autoconfianza en autoestima y amor propio. Amor propio básico para darnos cuenta que por el simple hecho de ser y nacer merecemos ser prósperos, felices, conscientes y libres. Los frutos del autoliderazgo es la autonomía. Eso significa que cuando ya reciclaste la autoimportancia en autorrespeto, cuando eliges cumplir con tu palabra, con esas metas y objetivos que te has propuesto, cuando te das cuenta que dentro de ti existe todo el potencial, todas las respuestas, todo el poder, el valor, el amor, la conciencia para crear una vida distinta, entonces te lanzas de una vez por todas. Y digamos que el fruto más maduro del árbol del autoliderazgo son las nuevas semillas. ¿A qué me refiero con eso? Es el proyecto de vida realizado, el proyecto de vida enfocado en servirte y en servir a los demás, en conquistar tu sueño para así poder despertar el sueño en otros seres, a través del entrenamiento, a través del ejemplo que prestas. Al final del día tenemos muchas formas de servir, pero la más poderosa es el ejemplo, ya que las palabras jalan, pero el ejemplo arrastra. Así es. Y tienes toda la razón. La cuestión es conquistar este ejemplo, conquistar el autoliderazgo. ¿Qué nos puedes decir de cómo hacerlo? En realidad el proceso no tiene un límite de tiempo, no tiene una forma de tiempo. Hay gente que ha pasado vidas y vidas sin haberlo conquistado, y en realidad es un proceso que se puede dar de una forma muy natural. ¿Por qué? Porque una cosa que es bien importante destacar es que todo es posible, nada es para siempre, y todos, absolutamente todos somos líderes cuando despertamos. El liderazgo es una parte natural e intrínseca del ser humano, entonces no es algo difícil de conquistar. Hay gente que, enfocada en su sueño más amado, con una visión que lo apasione, lo puede fácilmente conquistar en cuestiones de meses. En cuestiones de meses, eso te iba a preguntar, Jorge, porque primero habría que como que podar el pasto, ¿no? Y quitar toda la maleza y decir, bueno, sí, me reconozco con estas debilidades, me reconozco con estos potenciales. ¿Se lleva meses de verdad? Todo depende de qué tan grande es tu sueño y qué tan comprometido estás para conquistarlo. En realidad, a mí... Pero yo creo que el primer paso sería, de cierto modo, primero saber qué necesito o qué ya no quiero, como lo decías ayer. Claro. ¿Verdad? En un inicio te platico que ayer estuvimos platicando de la raíz del sufrimiento, y lo primero es identificar qué cosas tienes en tu vida que ya no quieres más, qué cosas tienes que ya no estás dispuesto a seguir atrayendo para ti. Entonces esa digamos que es la primera etapa, cuando decides, ok, no quiero más enfermedad, no quiero más este trabajo que no me llena, no quiero no tener suficientes recursos para satisfacer mis necesidades, no quiero más relaciones tóxicas, negativas, kármicas. Entonces cuando uno ya ha generado el suficiente nivel de hartazgo, entonces ese es el primer combustible básico para iniciar este proceso. Bien. O sea que sí es necesario de alguna manera llegar al fondo. Es interesante esto porque cuando una persona no ha tocado a un fondo de sufrimiento lo suficientemente motivador para salir, ahí puede estar estancado. Sin embargo, una persona que ya tocó fondo a nivel físico,
a nivel emocional, a nivel mental, incluso a nivel espiritual, está mucho más cerca de poder darle la vuelta y encontrar una solución integral para su problema o su situación. A mí no me gusta hablar de problemas, me gusta hablar de situaciones. ¿Por qué? Porque una situación no, tiene un fin. Entonces, exacto, eso es algo muy importante. Cuando nos enfocamos en el problema, bueno, pues lo alimentamos y lo hacemos crecer. Claro, tienes toda la razón. Situación, circunstancia, oportunidad de crecimiento. Me encanta el vocabulario transformacional, porque a través de las palabras que utilizamos también es la experiencia que tenemos de esas mismas. Entonces una situación tiene un inicio, tiene un fin y no es duradera ni es para siempre. Entonces siempre tenemos el recurso de elegir a qué nos queremos enfocar. Mientras nos enfocamos en el miedo, entonces... le damos más poder al miedo. Claro, en realidad han salido tantos libros, tantas cosas, ¿no? De la ley de la atracción y bueno, en realidad nadie necesita, no es un secreto, ni un gran secreto. A nuestra vida solo atraemos dos cosas, lo que más amamos o lo que más tememos. Entonces la pregunta correcta sería, ¿a qué le estás dedicando atención a tu vida? ¿Al amor o al miedo? ¡Qué bárbaro! Bueno, nos haces entrar en conciencia directamente y así como diciendo, bueno... Sí hay que aceptar que de alguna manera estamos en el camino del autosabotaje o en el camino de ¿qué? ¿Cómo saber en qué camino vamos y si es el correcto? En realidad, todo tu ser sabe cuando estás caminando por el lugar correcto. A nivel físico, te sientes con mayor energía, con mayor vitalidad, con menos estrés, te sientes más relajado, te sientes más, Es interesante porque muchas veces tenemos el enfoque de, bueno, pues es que estar sano es no estar enfermo. Y en realidad eso es algo muy, muy lejano a la verdad. Porque tener suficiente energía y salud es una parte clave para poder atraer con ese magnetismo personal las metas y objetivos que quieres y anhelas atraer para ti. O sea, ¿la salud sería realmente tener energía? Energía, belleza, una presencia magnética que te permita atraer lo que quieres para tu vida. Uh-huh. Entonces, a nivel emocional, bueno, pues es cuando ya supiste dar la vuelta a los venenos emocionales y los convertiste en antídotos. ¿Por qué? Porque una parte clave es que mientras exista rabia reprimida, mientras exista miedo, mientras exista venganza o resentimiento o tristeza, en realidad aún no hemos sabido cultivar ese árbol del autoliderazgo. Entonces, ¿cómo empezar? Tú me preguntaste, ¿cómo empezar a identificar que estamos haciendo las cosas bien? Exacto. A nivel emocional, uno empieza a aflorar esos antídotos en ti, y entonces empieza a experimentar una autoconfianza, autorrespeto, empieza a experimentar una sensación de tranquilidad, de emoción. Lo más claro es sentir ese sentimiento de pasión por lo que haces. Vivir con pasión es una excelente medida para saber si estás haciendo bien las cosas o no. Si tu vida no te apasiona, si no consideras que vives una vida digna de ser vivida al 100%, entonces aún te falta cultivar todavía esa parte del árbol. A nivel mental, uno empieza a darse cuenta que está haciendo bien las cosas porque empieza a tener pensamientos positivos, enfocados. La mente, como te dije, es una tremenda máquina. Sin embargo, si la tienes enfocada en eso que no quieres, bueno, te va a dar mucho de eso hasta que elijas cambiar tu enfoque. El enfoque es poder. Foco es poder. ¿Por qué? Porque del pensamiento se va a la emoción y de la emoción a la acción. Entonces, si tu mente no está enfocada en lo que más quieres, va a estar enfocada en lo que no quieres y lo va a hacer súper latente y súper evidente para que puedas elegir cambiarlo. Así es, el universo está dispuesto todas las 24 horas y si nosotros estamos vibrando, a veces no necesitamos hablarlo, simplemente con vibrarlo, el universo nos responde trayéndonos más de estas circunstancias. Si tú les dices, les he comentado en muchas ocasiones, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, ¿no? Así como, claro. Bien, pues ahí voy, estoy, ¿no? O sea, realmente, si no hacemos conciencia de lo que estamos vibrando, ¿cómo lo podemos transformar? Ahí nos remitimos a la segunda razón del sufrimiento. No tener eso que sí queremos para nosotros. Mientras alimentemos ese enfoque con pues es que, bueno, pues no estoy tan mal, pero... Es mi cruz, así me toca, ajá, ¿no? Pues ya sabes, chambeándole, no queda de otra, así es la vida, ¿no? Exacto. Trabajando como negro para vivir como
negro, ¿no? De ese tipo de cosas en realidad nos ata, en realidad, experimentar esa mediocridad y hacerla real, a lo que tú le dedicas la atención y la forma de la que tú te expresas de ti mismo y de tu vida es una realidad y la traes. Sin embargo, cuando empiezas a cambiar el enfoque, pero necesitas estar lo suficientemente harto para poder cambiarlo, entonces te empiezas a hacer las preguntas correctas. Ok, ¿qué sí necesita mi cuerpo? ¿Qué sí quiere y anhela mi corazón? ¿Qué sí busca mi mente? Y sobre todo, ¿qué merece mi espíritu? Cuando das las preguntas correctas y tienes el foco correcto, entonces todo te impregnas de una emoción correcta y eso te lleva a la acción correcta. Y lo maravilloso es que eres holístico, o sea que puedes incluir todos los niveles sutil, hasta el más sutil, ¿no? Que es la espiritualidad. En realidad, básicamente somos seres integrales, todos somos seres holísticos. Y mientras nos midamos como seres humanos que tienen una experiencia espiritual, bueno, pues el ser humano tiene muchos condicionamientos. ¿Por qué? Porque tiene el miedo, el apego, los venenos, es mortal. Sin embargo, la realidad de este asunto es que somos seres espirituales que de vez en cuando tenemos experiencias humanas. Entonces, siempre la experiencia de vida va a ser dependiendo de qué tan amplia y qué tan holística la ves. Si nada más tratas de satisfacer las necesidades del cuerpo, bueno, pues te quedas con una microparte de todo ahora sí que de todo el mapa. ¿Cuáles serían las preguntas que ahorita me gustaría que las repitieras? A nivel físico, ¿qué le estoy dando a mi cuerpo? Sí, a nivel físico, el cuerpo tiene necesidades. ¿Qué necesita mi cuerpo? Uh-huh. ¿Qué quiere y anhela mi corazón? ¿Qué busca mi mente y qué merece mi espíritu? Bien. Y por ejemplo, a nivel mental, cuando estás muy en la situación de pensamientos, hablabas de la mente, que es muy poderosa. Uh-huh. ¿Cómo reviertes el autosabotaje mental? Es muy interesante esa pregunta porque en realidad hay muchos conceptos que dicen, ay, es que yo quiero paz mental y paz mental. Les voy a decir algo. No existe eso de la paz mental. En la mente no hay paz. ¿No? Bueno, ¿y eso de la meditación a dónde nos lleva? A trascender la mente. A trascender la mente porque mientras nos identifiquemos con el cuerpo, bueno, pues nos podemos sentir o chaparritos, o gordos, o altos, o flacos, o... Uh-huh. ¿Sí me entiendes? Mientras nos identifiquemos con el corazón, bueno, pues nos sentiremos tristes, o alegres, o amigables, o huraños, ¿sí me entiendes? Sí, claro. Pero muchas veces es muy difícil trascender las barreras de la mente porque como escuchamos ese diálogo interno en nuestra cabeza, creemos que somos nosotros. Y esa es una parte trascendental y básica. El darnos cuenta que nosotros no somos los pensamientos que tenemos. La mente está sujeta a un inconsciente colectivo. Entonces hay que saber y hay que conquistar herramientas prácticas. ¿Para qué? No solo para meditar, claro que es algo ultra valioso y es un apoyo que te va a llevar a la libertad del ser. Pero hay que saber también herramientas para desidentificarnos de la mente y de todos los rollos que nos quiere vender continuamente. Porque la mente hace que te enganches y si te enganchas pierdes. Así es. Que es parte del ego también. En realidad el ego se asocia con la miseria que tienes a nivel física, a nivel emocional, a nivel mental. Entonces si él detecta que tienes dudas, de ahí se agarra el ego para hacerte dudar de ti mismo. Si tienes una autoestima desequilibrado, el ego se va a asociar con esa baja autoestima para decirte, tú no eres, no mereces, no puedes. Si el ego se asocia... Pero a veces Jorge, es tan inconsciente que nada más estás en la vida repitiendo lo que tu inconsciente te está macheteando, ¿no? Claro, pues imagínate solo el 10% de nuestra mente, y eso estoy tal vez siendo muy optimista. Lo tenemos, a mí me gusta poner el ejemplo como si fuera un iceberg. Solo el 10% del iceberg está por afuera del mar. El 90% está abajo. Así es la mente humana. Solo el 10% está afuera y el 90% lo desconocemos. Entonces el proceso de autoconocimiento, que es el segundo punto del autoliderazgo también, son herramientas para autoobservarnos mentalmente y desidentificarnos de todos los rollos y ese bullicio que la mente quiere vendernos continuamente. Para aplacar ese bullicio, ese parloteo, dicen la loca de la casa, y callarla, ¿haces algún cuestionamiento? ¿Te haces alguna pregunta en realidad? Así como lo que me comentabas, ¿qué es lo que necesita mi mente? ¿O qué Tip es lo que para él. En realidad existen herramientas Tip mucho para más él. Valiosas y profundas
para poder encontrar en cada situación qué es verdad y qué es ilusión. La realidad es lo que es. La ilusión es lo que la mente interpreta que la realidad debería de ser y no es. Entonces hay varias técnicas. Yo en lo particular hago 4 preguntas. Cuando una situación te causa estrés, la primera pregunta es eso verdad? La segunda pregunta es, ¿puedo tener absoluta certeza de que eso es verdad? La tercera pregunta es, ¿quién soy? ¿Cómo me siento? ¿Cómo reacciono cuando creo que eso es verdad? Tip para él. La cuarta pregunta es, ¿quién sería yo? Tip ¿Cómo para él. reaccionaría? ¿Qué sentiría si por un segundo no pudiera pensar en eso? Te das cuenta que en realidad un pensamiento, una expectativa, un juicio te separa de la realidad. Jorge Gallardo, nuestro invitado del día de hoy, Master Coach, y para que se puedan contactar inmediatamente quien necesite tu apoyo y pues tu conocimiento para poder traspasar. Claro, por supuesto. Mira, yo tengo un centro holístico llamado Semillas del Sol, el cual está ubicado en la calle de Niebla, número 45, en la colonia Marquesa, en Ánimas. Ok, Colonia Marquesa en Ánimas. ¿Teléfono? Mi teléfono personal es el 22 81 04 43 28. Cualquiera que quiera información adicional sobre las actividades que realizamos ahí, sobre el mismo proceso de coaching, sobre las terapias, sobre las consultas personales, en realidad estamos ahí a su disposición. Bueno, y más que sabemos que manejas aurasoma, iridología, numerología. Bueno, pues la verdad es que pues no hay que más que darle gracias al universo. Pues ya continuamos aquí en tu programa Espejos del Alma. Y como decía antes del corte, realmente joyas son las que nos está regalando Jorge, con todos sus comentarios, con toda la asertividad, la congruencia, la coherencia con la que nos está compartiendo esto, de cómo pasar del autosabotaje al autoliderazgo. Y bueno, ¿nos podrías decir, Jorge, si nos equivocamos, cómo podemos replantearnos el camino? ¿O a quién puedo pedir ayuda? Mira, en realidad los primeros cambios son pequeños y casi imperceptibles, pero son los más importantes porque son los que ocurren a nivel interior. Y cuando tu percepción cambia, cuando tu enfoque cambia, cuando tu emocionalidad cambia, entonces pueden cambiar las acciones. Nadie está exento a no seguir aprendiendo, porque el aprendizaje, afortunado o desafortunadamente, está integrado por las cosas de las que hemos aprendido, y muchas veces aprendemos a puro trancazo. Entonces nadie está exento a no equivocarnos. Sin embargo, me gustaría hacer una reflexión. La disculpa del guerrero es: eso que ocurrió no volverá a ocurrir. Entonces nadie está exento a equivocarse, pero identifica en qué áreas te has equivocado para que así puedas no pisar la misma piedra, ser consciente y ser responsable de ese cambio. Y bueno, definitivamente las pruebas existen, incluso cuando uno tiene un camino, continuamente la existencia nos prueba, pero hay que también tener la fluidez y la flexibilidad para permitirnos aprender, porque un error es ya pagar la colegiatura y no aprender la lección, ¿cierto? Entonces nadie está exento a no cometer errores. Sin embargo, si aprendes de esos errores, si eres consciente de por qué llegó, entonces puedes aprender. Hazte la pregunta correcta: ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿Cómo puedo darle la vuelta a esto que ocurrió? Entonces, en realidad, mientras tengas tu foco bien claro de hacia dónde vas, sobre esa marcha, muchas veces lo que consideramos un error, en realidad es solo una preparación para el éxito. Qué maravilloso. Y dime algo, sirve, bueno, obviamente saben que estamos regalando unas agendas, porque a mí se me vino a la mente lo de como llevar un tipo de diario, ¿no? ¿La agenda sirve para eso? Háblanos un poco de la agenda. Ok, la agenda nació como un esfuerzo para poder apoyar con herramientas de coaching a cualquier persona. Llámale desde un estudiante, un ama de casa, un profesionista, a cualquier persona, sobre todo personas que también están trabajando consciente y responsablemente en su crecimiento y desarrollo personal. Entonces esta agenda en realidad es un conjunto de herramientas prácticas, pero también místicas,
para saber cómo crear un proyecto de vida y cómo enfocarnos a él, porque un proyecto, el más ambicioso y el más grande, igual se tiene que dividir primero en una visión del proyecto ya realizado y saber cuál es tu última visión o tu resultado que quieres conquistar. Y después la misma agenda te va llevando de la mano para que puedas hacer los famosos propósitos anuales, que son los que luego hacemos en fin de año, los escribimos ahí en una hoja y no los revisamos hasta el siguiente año, ¿no? Y ahí nuestra hoja de propósitos parece un cementerio lleno de cruces. Sin embargo, los propósitos anuales se dividen en objetivos mensuales y trimestrales. Y esos objetivos a la vez se dividen en metas semanales y tareas diarias. Esa es la única forma para ir supervisando el crecimiento a través de la supervisión, y la agenda te apoya a tener ese, ahora sí que como tú le llamas, ese diario, ese registro diario para definir ¿cuál es tu reto del día de hoy? ¿A qué te comprometes? ¿Cuáles son las acciones prioritarias para poder alcanzar ese sueño, esa meta u objetivo que te planteaste? Asimismo, se entrega una serie impresionante de herramientas prácticas para mantener el foco en lo prioritario. ¿Por qué? Porque solo lo prioritario es lo que te va a llevar a la realización. Entonces, claro, hay cosas también que son urgentes, sin embargo, no son prioritarias, y también te apoya a saber cómo darle la prioridad a cada acción en tu vida. Y cómo una persona al final del día tiene las mismas 24 horas que todos. La pregunta es, ¿qué haces con esas 24 horas? ¿Cómo estás aprovechando ese tiempo y qué estás haciendo con él? Porque la mayoría de las personas utilizan el 90% de su tiempo y de su vida en apagar los pequeños incendios de la vida cotidiana, personal, profesional, familiar. Sin embargo, solo le dedica el 1% de su tiempo a su prioridad principal, la cual es realizarse. ¿Por qué? Para al final del día, date cuenta que nada de lo que tenemos nos lo vamos a llevar. Nuestros padres no son nuestros padres, nuestros hijos no son nuestros hijos. Al final nos vamos a llevar lo mismo con lo que llegamos, o sea, solo nuestra experiencia de vida, solo nuestra evolución. No importa tanto lo que hicimos, sino cómo lo hicimos, con qué valor, con qué amor, con qué conciencia lo hicimos, con qué ganas de servir pudimos dejar un legado en los demás, cuál fue la huella que dejamos. Entonces, esta agenda te apoya con herramientas súper prácticas y muy poderosas para mantenerte enfocado en lo que quieres, para mantenerte enfocado en tu prioridad principal. Conquistar el amor propio, conquistar el poder personal, son grandes aliados en este proceso. ¿Por qué? Porque, bueno, si tú me preguntas a mí, hace rato me preguntaste cómo pedir ayuda o a quién pedir ayuda. Así es. Digo, yo a todo el mundo le recomiendo que al menos por una etapa de su vida, por un periodo de tiempo, busque un coach. Un coach que es un profesional enfocado en tu potencial, en lo que puedes lograr. Al coach no le importa tanto lo que pasó, cómo te pasó, lo que importa es qué vas a hacer con eso que te pasó. ¿Cómo le vas a dar la vuelta a esa situación? ¿Qué recursos tienes para hacerlo? ¿Qué potenciales están ahí listos para despertarse? Entonces yo a todo el mundo le recomiendo eso. ¿El coach viene haciendo como también una terapia psicológica? El coaching es un proceso, digamos que para explicar eso, la terapia tiene su foco en sanar, en resolver, en soltar el pasado y el lastre que no te sirve para avanzar a donde quieres llegar. El foco de la terapia es el pasado. Sin embargo, el foco del coaching es el futuro, la acción, los resultados productivos y constantes. Los logros. Claro, sin embargo, también es un proceso de autoconocimiento. ¿Por qué? Porque cuando más te conoces es cuando a través de la acción confrontas tus miedos, tus egos y tus dudas. Y de esa manera podemos pasar del autosabotaje al autoliderazgo. Claro, por supuesto. En realidad la agenda es un manual de auto-coaching. Es una serie de herramientas para que tú mismo puedas irte coachando. Sin embargo, si tú me preguntas qué es lo mejor, bueno, tal vez lo mejor es que por un tiempo de tu vida pidas el apoyo de un profesional el cual esté enfocado en llevarte de donde estás a donde quieres llevar. Platícame, por ejemplo, si yo llego a tu consultorio y quiero un coaching, me comentabas ayer que hacías un tipo diagnóstico. ¿En qué consiste? El diagnóstico integral atiende a las necesidades no resueltas del ser. El ser tiene un cuerpo físico, un cuerpo emocional, un cuerpo mental y un cuerpo espiritual. En el diagnóstico integral yo mapeo
cómo están las necesidades de tu cuerpo, cómo estás a nivel de salud y energía vital, qué enfermedades has tenido, cuáles estás desarrollando en el momento presente y cuáles a través de prevención te puedes evitar. Enfermedades congénitas o enfermedades hereditarias o simplemente patrones negativos que tú estés atrayendo a tu vida. A nivel emocional hablamos de qué miedos, qué egos, qué traumas, qué shocks de esta e incluso de otras vidas están deteniendo tu progreso emocional. A nivel mental hablamos del sistema de creencias. Si estas creencias te están empoderando, si te están enfocando y si te están dando recursos capacitadores para cumplir con tu sueño, o si tienes creencias y patrones negativos que te sabotean, que te condicionan, que te limitan. Entonces ahí es donde vemos eso a nivel mental. Y a nivel espiritual, lo que vemos es los potenciales espirituales que integran tu poder personal. El poder personal está integrado de 5 cosas principalmente: el poder de tu esencia, el poder de tu personalidad, el poder de tus dones y tus talentos, el poder de tus vidas pasadas y tus ancestros, y el poder de tu misión personal. Entonces, el diagnóstico integral es una forma de hablar de forma profunda y objetiva de tus 4 cuerpos y las necesidades que tiene cada uno para así poder crecer de forma integral. Un cambio no sería un cambio, sino es total. Entonces, en ese diagnóstico ya yo digo, mira, a nivel del pasado tú necesitas resolver esto y esto, este tema relacionado con tu padre, este asunto relacionado con tu madre, este tema o situación que ocurrió en el pasado y que no has asimilado, este asunto que no has purificado. Entonces, como decíamos ayer, es siempre bueno limpiar esa pequeña maraña antes de entrarle de lleno a un plan de acción, porque si no puede ser un plan de acción pero que esté enfocado en el miedo o en el apego o en una necesidad no satisfecha de la infancia, tal vez, ¿no? Exacto. Entonces siempre es bueno revisar, qué cosas del pasado pueden estar anclándonos o saboteándonos para poder eliminarlas. Y de ahí ahora sí entramos de lleno al tema de coaching. El coaching, como te digo, no es estar ahí hablando de lo que te pasó, es saber identificar qué vas a hacer con lo que te pasó y cómo te vas a empapar de esa experiencia para ahora proyectar una vida distinta, la vida que sí quieres vivir, una vida que te haga vibrar hasta lo más profundo de tu ser. Bien, muy bien. ¿Y qué acciones o decisiones, dinos Jorge, podemos tomar para apoyar nuestro crecimiento personal? En realidad se pueden tomar muchas, pero vamos a hablar de 3 principales. Yo pienso que la primera acción a tomar es foco en lo positivo, foco en lo que sí quieres lograr, foco en las metas que quieres atraer para tu cuerpo, en las metas u objetivos que quieres conquistar a nivel de emocional en tus relaciones, que quieres conocer o cómo quieres expandir tu mente, qué nueva cultura quieres conocer, qué entrenamiento te gustaría traer, qué estudio nuevo te gustaría aprender. Esa parte hay que enfocarnos en lo positivo, porque entonces estamos creando una ruta para que el universo pueda satisfacer esas necesidades. Entonces la primera acción es foco en lo positivo, foco en lo que sí quieres atraer a tu vida. La segunda acción que yo recomendaría sería, crear un proyecto de vida el cual esté alineado a conquistar tus sueños, porque uno no puede medir algo y muchas veces es algo tan intangible que ni siquiera sabemos que se puede medir. Eso del crecimiento humano y el desarrollo personal nos enseñan a hacer un plan de negocios, pero no sabemos hacer un plan de vida, y eso debería ser lo más importante y lo primordial que deberían enseñar en las universidades. Claro, por supuesto. Entonces, el segundo paso, la segunda acción a tomar es hacer un plan de vida, un proyecto, el cual tenga como objetivo satisfacer todas las necesidades de tu ser. Y la tercera acción yo definitivamente la llamaría saber pedir apoyo. Pedir apoyo no es nada más ir a terapia, o mucha gente asocia que la terapia es para los locos o para los enfermos. En realidad todos necesitamos ahí liberarnos de ciertos lastres. Todos, creo que no hay ni uno que no se libre de una terapia en algún momento de su vida. Sí, definitivo. Entonces, saber pedir apoyo es buscar el apoyo de un profesional, de un experto, el cual pueda apoyarte en sacarte de tu drama, en sacarte de tus dudas, en sacarte de tu autosabotaje, que te pueda poner en el camino hacia donde sí quieres avanzar. Entonces, 3 acciones. 1, foca en lo positivo. 2, crear un proyecto de vida y un plan de acción. 3, buscar apoyo
principalmente, bueno, yo definitivamente les puedo recomendar que busquen un coach, busquen una persona la cual va a estar enfocado, va a ser su aliado y va a poderlos llevar de donde están a donde quieren ir de la forma más rápida. Jorge, pues vamos a conclusiones. ¿Qué conclusiones retomamos sobre este tema tan interesante de cómo pasar del autosabotaje al autoliderazgo? En realidad hay los 8 niveles del autoliderazgo son muy importantes. Sin embargo, el puente clave que te va a llevar del autosabotaje al autoliderazgo, ya que el autoconocimiento te va a llevar a darte cuenta que claro, eres una inmensa luz y también tienes ciertas áreas sombrías a la cual necesitas llevar esa luz. Es el autoconocimiento el que te permite reconocer el inmenso tamaño de ser que eres y que tienes, y al mismo tiempo tu insignificante pequeñez ante la grandiosidad del universo. De ahí uno puede pasar al siguiente punto, que es la autovaloración. La autovaloración es reconocer tus mayores fortalezas y virtudes, asimismo saber cómo enfocarte en eliminar tus vicios y defectos. De la autovaloración uno puede pasar fácilmente a la autoestima. Como te digo, uno no puede amar a alguien que no conoce. El autoestima básico te va a hacer consciente de que mereces ser próspero, feliz, consciente y libre. Y entonces tienes el combustible emocional para avanzar sin desistir jamás. Próspero, feliz, consciente y libre. Claro. Esas serían como palabras claves para ir reconociendo nuestra autoestima, nuestra dignidad. A mí me gusta verlo como las 4 grandes prioridades de la existencia. Todos merecemos ser prósperos, sanar nuestra relación con la tierra. Todos merecemos ser felices, sanar nuestra relación con el agua. Todos merecemos ser conscientes, sanar nuestra relación con el aire. Y todos merecemos ser libres de uno mismo y liberar nuestro verdadero potencial. ¿De dónde sacaste, Jorge, estos 4 elementos? Tierra, aire, agua y fuego. Fuego. En realidad, todas las distintas civilizaciones antiguas y modernas han tenido una sola cosa en común: el trabajo con los 4 elementos, la tierra, el agua, el aire y el fuego. Desconocer el trabajo que se hace con él es desconocer nuestra propia naturaleza. Y por eso, por ese grado de desconexión, es que no recordamos ni quiénes somos, ni qué venimos a hacer, ni cómo. Entonces, conectarnos y sanar esa relación con los 4 elementos, en realidad, el elemento tierra es el cuerpo, el elemento agua es la emoción, el elemento aire es el pensamiento, y el elemento fuego es el espíritu. Bien. Entonces, es de ahí de donde esa integralidad del ser viene. Y bueno, mencionando esto, podemos recordarles el número en cabina 8140-550 y decirles que estamos regalando estas 3 agendas que trae Jorge Gallardo, que es una agenda integral, incluyendo todo esto de los elementos, claro, y de las acciones y todo, sí. Claro. Bueno, y concluyendo finalmente, ¿cuál sería el cierre de tu tema? Yo pienso que el cierre más valioso que les puedo dejar es: enfóquense en lo que realmente aman. Dejen de correr del miedo y del dolor y mejor háganse las preguntas correctas para poder llegar a donde realmente quieren llegar. El tipo de preguntas que hacemos nos llevan a crear un nuevo estilo de vida. Entonces, pregúntense de forma poderosa: ¿a qué estoy dispuesto a enfocarme para ser feliz? ¿Qué estoy dispuesto a hacer para conquistar mi sueño amado? ¿Cómo pienso llegar de donde estoy a donde quiero ir? ¿Y cómo puedo avanzar más rápido? ¿Qué puedo aprender de las cosas que me han pasado? ¿Cómo puedo darle vuelta a cualquier situación en un segundo? Porque en realidad todo ese potencial está contenido dentro de nosotros. Busquen apoyo y busquen avanzar hacia el sueño amado. El sueño amado tiene el poder de revivir a un muerto. No podemos irnos sin antes Jorge comparta su contacto. Ponte en contacto con Jorge a su teléfono 22 81 04 43 28. Es mi celular personal y mi correo electrónico es jorge.fernandez.gallardo con doble L @gmail.com. jorge.fernandez.gallardo@gmail.
Espero tener noticias de ustedes y será un honor y un tremendo placer el poder servirlos personalmente y caminar con los que quieren caminar, correr con los que quieren correr y volar con los que quieren volar.